A partir de estos momentos, nos enlazamos con las regiones del país a través de Conexión Perú. Te informamos y te acercamos al Perú. Nuestro invitado en esta oportunidad es el doctor Pedro Angulo Arana, ex fiscal anticorrupción, es decano del Colegio de Abogados de Lima, y queremos agradecerle la amabilidad de compartir esta comunicación con RCR. Qué gusto saludarlo, doctor Pedro Angulo, muy amable. Gracias. Buenas tardes. Mi saludo también, encantado de estar con ustedes. Mi saludo al público. Con la disculpa del caso, hemos tenido bastante información. Usted comprende, a veces el tráfago informativo no hay problema. Ya, ok, gracias por la comprensión. Hablemos del tema del día, ¿no? La situación de Jennifer Paredes y también de Lilia Paredes tras la decisión de los hermanos Espino, tal como han venido informando distintos medios de comunicación, se han acogido a la confesión sincera, ¿no? ¿Qué implicancias puede tener esto, doctor Angulo? Es positivo para el tema fiscal porque se denota que han conseguido, o puede también haber nacido, la iniciativa de ambas personas de colaborar con la justicia, ¿no? En ese sentido, el hecho de la confesión sincera supone de beneficio para el Ministerio Público que ellos van a hablar con la verdad. La confesión sincera se vincula, se correlaciona con el hecho de que ellos van a deponer, es decir, van a responder a los interrogatorios fiscales con la verdad. Y de esos elementos que sean respuesta, el Ministerio Público va a poder recoger algunos elementos que puedan servir para incriminar a los coprocesados. En ese sentido, ahí puede haber una cosecha positiva y ellos van a beneficiarse con la posibilidad de que por debajo del mínimo de la pena de los delitos que se consideren que han cometido, podrían tener 1/3 más de disminución. Ahora, doctor Angulo, a estas alturas, ¿es poco creíble que el presidente y su señora no hayan tenido conocimiento de todos estos hechos luego del cruce informativo, de las declaraciones de las personas que se encuentran en estos momentos bajo detención preliminar? Definitivamente, ¿no? Es imposible que, habiendo ingresado estas personas en más de una oportunidad, habiendo trabajado para el Estado, ¿no? Al ganar contratos, siendo proveedores de servicios, habiendo recibido en una cuenta depósitos de dinero de los hermanos de la esposa del presidente, pueda decirse pues que ellos no sabían nada, ¿no? O sea, definitivamente eso no es creíble en términos razonables. Ahora, todas estas investigaciones pueden dirigirse a la primera dama considerando la carpeta fiscal que considera de la existencia de una red de criminalidad organizada donde quien lidera o quien encabeza esta red de criminalidad organizada sería el presidente Pedro Castillo, ¿no? Y conjuntamente con colaboradores muy cercanos, ¿no? Como los señalan lugartenientes, el alcalde de Anguía y el actual ministro de Transportes y Comunicaciones, Heiner Alvarado, y en este caso la coordinadora sería la primera dama, ¿no? O sea, todo podría apuntar a dirigirse a ella. Le pregunto esto porque este mediodía el presidente de la República le puso más atención cuando abordó este tema durante un discurso, luego una reunión con dirigentes del interior del país. Él decía que la primera dama no ha cometido nada y una de las pruebas es que esta tarde ya debe estar entregando su pasaporte al Ministerio Público como una muestra que no tiene ningún interés de evadir a la justicia. ¿Esto cómo interpretarlo? Ya, a ver, en relación al tema de los vínculos que aparecen, están pues el tema de que la misma señorita, hija y cuñada del presidente, dijo que quien dejó pasar al señor Espino cuando la visitó en Palacio de Gobierno fue su hermana, ¿no? La primera dama. Igualmente está el tema de que se ha dicho que el dinero que
entregaron los hermanos de la señora, esposa del presidente, no ha provenido de ellos, sino de la primera dama, y que ha sido por disposición de ella. Entonces, estos temas necesariamente apuntan en relación a ella, pero también el hecho de que ella no tiene cargo público, no está recibiendo un sueldo y no tendría por qué tener una capacidad económica como para hacer llegar a través de sus hermanos dinero para capitalizar la empresa del señor Espino. Entonces, estos temas devienen necesariamente después apuntar al presidente, que es el que en estos momentos está vinculado a hechos que se dice son aprovechamiento del cargo para enriquecimiento. Entonces, no quedan necesariamente en ella, sino que van un poco más arriba al presidente. Entonces, sí, esto es de notable interés y genera la expectativa de que se van a poder conseguir más elementos de convicción y que directamente llegan al presidente de la República. Bueno, en estos momentos también hay una audiencia, doctor Angulo, donde se está viendo la apelación a la detención preliminar tanto de Jennifer Paredes como el alcalde de Anguía, ¿no? Visto todos los elementos de convicción, ¿hay los suficientes condiciones como para que se proceda a la detención preventiva tanto de Jennifer Paredes como del alcalde de Anguía? En lo personal, yo pienso que sí, ¿no? Por un lado, se ve pues que el presidente con esto que dice mi esposa no tiene nada que ver, llega a vincularse con lo que anteriormente otros presidentes también sostuvieron, ¿no? Por ejemplo, el señor Toledo decía que Elian Carr no tenía nada que ver, el señor Ollanta Humala también decía que Nadine Heredia no tenía nada que ver, que en todo caso él era el que había tomado las decisiones. Aquí vemos otro tema parecido, pero que no tiene mayor vínculo en relación los elementos de convicción, los elementos de prueba objetivos que ya constan en manos del Ministerio Público, algunos de los cuales ya han trascendido y todos los conocemos. Entonces, la realidad es que la condición del presidente de tener todo el poder es también la que va a afectar al exalcalde, ¿no? Y también a su ahijada cuñada o hija cuñada. ¿Por qué? Porque se ha visto que cuando la buscaron a ella, fiscales y policías, de pronto se negó su presencia a pesar de que la policía estaba segura. Cuando se está pidiendo los videos, los niegan o dicen que se han perdido, que no los pueden entregar. Entonces hay coherencia en el tema de que estando en el poder, el presidente los puede sustraer a la justicia, como ya ha sucedido con otras personas, con sus sobrinos, ¿no? Obvio que con mayor razón con su hija. Entonces, lo cierto es que ese tema no sería suficientemente contestado, porque supongo que la defensa puede decir, pero ella se entregó. Claro, ella se entregó después de que la sustrajeron y se han perdido los elementos que podrían indicar que efectivamente la sustrajeron, mientras lo que sucede que priman en estos momentos para el Ministerio Público el criterio de sospecha, los indicios graves que denotan que el presidente la ha estado protegiendo, porque él es el que impidió que ingresen los fiscales y policías, inmediatamente que llegan, pidió que lleguen los abogados. Entonces hay una intervención directa del presidente. Y a veces, en los casos concretos, no solamente está el tema de la persona misma que podría fugar, por ejemplo, porque hay personas que a veces, y podría decirse de la señorita que no tiene condiciones económicas, que no vive en el extranjero, que quizá nunca ha salido del país, pero el tema es que el presidente sí tiene aliados, como Evo Morales en Bolivia, sí tiene capacidad económica y sí tiene además la posibilidad de mover las normas a las personas que podrían alinearse en apoyo de esta fuga. Entonces, esa condición del presidente, la facilidad que tiene, y más aún si se considera pues que hay una organización criminal
peor aún, ¿no? Porque las organizaciones criminales, precisamente en las normas del código, están vinculadas a que sus integrantes, si es que no están todos detenidos, porque a veces la policía puede dar un golpe y todos quedan privados de su libertad. Entonces se podría calificar que algunos de ellos, los menos importantes, podrían beneficiarse de una comparecencia con restricciones, pero si aquí solamente son algunas de las personas que están puestas a derecho y los demás se han escapado y el presidente y otras autoridades que reciben la autoridad del nombramiento, designación de él, están empoderados, pues puede temerse definitivamente no solo la fuga, sino también la obstrucción. Entonces, más aún si es verdad que han existido estas amenazas de la señorita al decir que los policías de repente ya se van a despedir de sus cargos porque vienen ya las separaciones de puestos, los cambios, ¿no? Entonces, sí podrían haber elementos suficientes como para pedir la privación de la libertad, al igual que el ex alcalde, porque de él dicen también que ha sido el cajero del presidente, que ha proporcionado dinero, entonces sí es un allegado, sí es un cercano. Ahora, ¿cuáles son las consideraciones que se toma o que toma en todo caso el Ministerio Público para considerar a una red de criminalidad organizada? ¿Qué elementos se valoran? Bueno, en principio que tienen que existir varias personas que se han organizado para cometer ilícitos y se descubre a veces que los están cometiendo, ¿no? Este más o menos sería el caso, que hay algunos que están en la cúspide del poder, que son los que mandan en la organización, disponen los movimientos de otros, que existan personas que están especializadas en determinadas acciones, digamos, quienes se encuentran en ministerios, quienes son directores, quienes determinan cambios o nombramientos o firman para que alguien se convierte en proveedor del Estado. Todas estas personas en distintas capacidades de decisión están debajo del presidente, es el presidente quien las mantiene, ¿no? El presidente mantuvo al señor Silva y se sabe que hay varias contrataciones que han sido pues manipuladas. El señor también, el señor Castillo mantuvo al señor Hugo Chávez. Ambos decían que a ellos nadie los iba a mover, que ellos tenían la confianza del presidente. Ahora se sabe pues que tenían un vínculo más que solo amical, ¿no? Entonces, cuando existen otras personas que actúan como testaferros, que sería el caso de estos hermanos Espino, que reciben capital porque no lo tienen, se hacen cargo de las obras, entonces ya se sabe hacia dónde va a ir el dinero, ¿no? Dado que ellos no son los capitalistas. Entonces, cuando existen otros que son colaboradores, como pueden ser los sobrinos, algunos que no están puestos a derecho, o la sobrina o la hija que está en estos momentos detenida y se está discutiendo el tema de su libertad. Entonces vemos que hay varias escalas, varios niveles de participación, varios niveles, algunos que están en la capacidad de decidir, en la capacidad de poner y sacar gente y también amenazar, ¿no? Porque es verdad, a la larga, si nosotros anotamos el tema de los ascensos, quienes se habían opuesto a los ascensos terminaron finalizando su carrera en el ejército, en la policía. Entonces se da el hecho de que sí es creíble que hay una organización criminal. Ahora, el otro aspecto, dentro del marco procesal, ¿no? Hemos visto a la defensa de la señorita Jennifer Paredes decir que se está vulnerando el debido proceso, ¿no? También hemos visto, por un lado, a la defensa de la primera dama de la Nación, al señor Benji Espinosa, con un argumento muy similar, ¿no? Usted, que conoce muy de cerca cuál es el procedimiento en el Ministerio Público, cuál es el procedimiento en el trabajo de la lucha anticorrupción, ¿no? ¿El Ministerio Público está actuando estrictamente dentro del marco de la ley en estos momentos? Yo diría que sí, y además no solamente por lo que digan los fiscales y hagan, sino porque muchos de los pedidos fiscales están sometidos a la consideración de un juez.
escucho que dicen que el fiscal está abusando. Teóricamente quien determina el ingreso a Palacio, que tengan permiso los fiscales para decomisar o tomar documentos, es un juez. Si fuera cierto lo que dicen esos discursos, ya pues estarían quejados, ¿no?, los fiscales y los jueces, pero como se sabe que no es así, aparentemente pues habría que decir que simplemente se está trabajando para los medios, ¿no? O sea, como no se avanza en el tema jurídico, entonces en el tema mediático se trata de ganar algunos puntos, ¿no?, que es lo que creo que está tratando también de hacer el presidente con sus reuniones políticas con diferentes líderes. Entonces a ellos los pueden volver con sus afirmaciones que por lo demás nosotros no es la primera vez que se escuchan, ¿no? En los temas de Alan García se escuchaba lo mismo, que le querían impedir su participación política porque sabían que podía llegar a la presidencia. En los casos de la señora Keiko igualmente, ¿no? Su defensa siempre lo que está diciendo es que hay abuso, arbitrariedades, que no hay razones, que no hay pruebas. Lo mismo que decían en el caso del señor Toledo. Y además el tema es que cuando se dicen cosas así, eso pues tiene la gran ventaja de no tener que discutir en derecho. Cuando uno dice hay esta medida y no es jurídica, uno está obligado a argumentar por qué, pero cuando dicen acá se está cometiendo arbitrariedades, ya nada queda que decir, ¿no? Las medidas que diga la fiscalía, lo que decide el juez, todo es arbitrariedad, entonces ya eso no necesita de ser argumentado. Es una defensa bastante cómoda, ¿no? Cuando no hay argumentos jurídicos, victimizarse. Entonces, acá, como diríamos, pues no sorprende, no es nuevo, es más de lo mismo, ¿no? Muy bien, doctor Pedro Angulo Arana, ex fiscal anticorrupción, ex decano del Colegio de Abogados de Lima. Yo le agradezco, como siempre, la cordialidad de atender esta comunicación a través de RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable, como siempre. Gracias. Hemos presentado Conexión Perú. Mañana retornamos para seguir informando y acercándote al Perú a través de Conexión Perú.